Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista y esteticista. Hoy les voy a hablar sobre un órgano muy importante que es el hígado, cuáles son sus funciones y sus principales alteraciones. Quédense conmigo en el rincón del Doc Andrés, no olviden darle like, suscribirse y compartir si les parece interesante esta información. El hígado es llamado el órgano maestro en la medicina tradicional china y en realidad lo es, como lo vamos a ver. Este órgano localizado en el hipocondrio derecho, es decir, en la parte superior derecha del abdomen, como lo vemos en la imagen, pesa aproximadamente 1.5 kilogramos, siendo el segundo órgano más grande del cuerpo humano seguido de la piel y el segundo órgano en importancia seguido del cerebro. Pero ¿por qué llega a ser tan importante? Debido a que cumple aproximadamente unos 500 procesos metabólicos. Ya podemos calcular que si hay algún desequilibrio en ellos, puede causar múltiples patologías, múltiples alteraciones que se van a manifestar en nuestro organismo, como vamos a ver, las más importantes de ellas. Es importante tener en cuenta antes de hablar de las enfermedades producidas por un desequilibrio hepático, hablar sobre las funciones del mismo. Dentro de las principales están la producción de bilis, que es muy importante en procesos digestivos, sobre todo en lo que refiere a las grasas, la desintoxicación de la sangre. Las células de Kupffer son unas células a nivel del hígado que son su principal función es más que todo inmunológica, es decir, defensiva. Producen el ácido úrico y la urea que va a ser eliminada por los riñones. Metaboliza carbohidratos. Aquí una de las cosas más importantes es un proceso de gluconogénesis, es decir, que va a almacenar glucosa a nivel del hígado para cuando ésta sea necesaria poderse liberar, cuando el cuerpo se encuentre sin energía. Metabolismo de los lípidos, síntesis de proteínas, también puede ayudar o colabora mucho en lo que es procesos hormonales, por ejemplo, ayuda mucho en lo que es la síntesis de las hormonas tiroideas, el paso de T4 a T3 activa, ayuda mucho en lo que es procesos de coagulación, sintetiza también proteínas y una de sus funciones principales o más importantes que son los procesos de desintoxicación. Para lograr esos procesos de desintoxicación normalmente se pasa por dos fases. Para un buen funcionamiento de estas dos fases de desintoxicación del hígado se necesitan antioxidantes. Entre otros, uno de los más importantes es el glutatión, que es el antioxidante maestro, pero también tenemos la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, el selenio, que nos van a ayudar a realizar estos procesos de desintoxicación de mejor manera. Por eso muchas veces los damos por vía oral o como suero por vía intravenosa para suplir y poder realizar procesos enzimáticos de buena forma. Cuando se realiza la fase 1 de desintoxicación, normalmente suelen quedar metabolitos más activos o incluso tóxicos a nivel de la sangre, pero para eso pasan a fase 2, que es la que básicamente va allá a eliminar esta toxicidad o a metabolizarlo de tal manera que ya se conviertan en productos de excreción y puedan ya ser eliminados fácilmente por el organismo sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el hígado cuando está muy sobrecargado se queda en fase 1, es decir, empieza a acumular estos productos de desecho fase 1 que como les comenté incluso suelen ser más tóxicos porque los deja en una forma activa en circulación y como no pueden ser metabolizados a fase 2 porque está el hígado muy sobrecargado, estos pasan a circulación y básicamente son los que van a empezar a provocar muchos de los problemas que vamos a ver a continuación. Hablando ya de las alteraciones directamente que produce una falla o un mal funcionamiento del hígado en nuestro organismo, tenemos que una de ellas y una de las que menos se tienen en cuenta es la falla de las hormonas tiroideas, sobre todo de lo que es la conversión de T4 a T3, que en un 60% se lleva a cabo en el hígado.
¿Esto qué conlleva? A que hayan síntomas muy parecidos al hipotiroidismo, es decir, cansancio, piel seca, caída del cabello, estreñimiento, irritabilidad, disfunción sexual, entre otras. Y muchas veces también se hace un tratamiento directamente como si fuera un hipotiroidismo, es decir, se da un medicamento que comúnmente es la levotiroxina, pero no se tiene en cuenta que el problema puede estar localizado en el hígado. Entonces, muchas veces, mejorando la función hepática, mejora también la función de la tiroides. También a nivel del intestino se puede ver reflejado en que la T3 hace que haya una mejor función intestinal, un intestino que no sea permeable, es decir, que provoque la excreción o que se bote lo que se tenga que botar. Y los probióticos en el intestino también ayudan a esta conversión de T4 en T3. Es decir, que tener unos intestinos sanos es muy saludable en este tipo de casos porque hace que la tiroides con su hormona T3, con su producto T3, que es la parte activa de la misma, pues sea más eficaz y tenga un mejor funcionamiento en el cuerpo. Ahora, en cuanto es la depresión y la ansiedad, que es muy común cuando hay una falla hepática debido a que la misma inflamación provoca que las glándulas suprarrenales empiecen a producir una hormona del estrés que es llamado cortisol. Pero de tanto producir este cortisol, las suprarrenales sufren un agotamiento y esto hace que se empiecen a desequilibrar y empieza a producir menos hormonas como de déficit de progesterona, de testosterona, de otro tipo de neurotransmisores como es la serotonina, la dopamina, el GABA y lo que es la misma melatonina. Entonces, por ejemplo, cuando hay un déficit de progesterona, lo que puede producir en la mujer es que haya un síndrome premenstrual, es decir, una molestia muy fuerte cuando viene la menstruación, con más inflamación, con más dolor, más cólicos, dolores de cabeza, irritabilidad, cambios emocionales. Entonces ahí también puede haber, en este síndrome premenstrual, en estas molestias menstruales, puede estar implicado también el hígado. Cuando se baja el GABA, que es también un neurotransmisor, mantiene a la persona estable emocionalmente, junto con la serotonina. Entonces, esto hace que también, si disminuyen estos neurotransmisores, pues entonces tengamos más tendencia precisamente a la ansiedad y a la depresión. Entonces, esta es una alteración que también puede ir directamente relacionado con el hígado y muchas veces lo que se hace es empezar a dar antidepresivos indiscriminadamente, ansiolíticos y esto lo que puede hacer es incluso agravar más el problema o cronificarlo. Y si vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es una parte muy importante que es la salud intestinal relacionada con el hígado, es una relación muy directa, ya que si hay una permeabilidad intestinal, hay una disbiosis intestinal, que empieza a haber una mala digestión. Esto hace que disminuya la producción de bilis, la actividad enzimática a nivel del hígado y esto pues se vuelve un círculo vicioso porque lleva a que haya un estancamiento hepático, hay más inflamación, se producen más toxinas porque al haber estancamiento hepático, pues no se va a ver la principal función del hígado, que es la desintoxicación. Empiezan a acumularse productos que deberían de ser de desecho. Esto lleva a síndrome de permeabilidad intestinal, síndrome de intestino irritable, lleva a estreñimiento y entonces se vuelve un círculo vicioso en el que va a estar siempre implicado los intestinos, una falla a nivel intestinal, una falla de la digestión y el mal funcionamiento del hígado, que conlleva más inflamación y como hemos estado viendo, pues ya va a llevar a desequilibrios en otras partes del cuerpo. Esto también conlleva a que haya una absorción intestinal deficiente. Como vemos en esta gráfica, en diferentes partes del intestino se van a absorber nutrientes. Por ejemplo, en el duodeno el hierro, el calcio, el magnesio. En el colon va a haber absorción de agua, de sodio, de potasio, de vitamina K. Por eso el hígado también colabora también, que hay que mencionarlo directamente con la coagulación. Por eso es que cuando el hígado está funcionando mal, los morados se forman más fácilmente. Pero volviendo a la función intestinal,
entonces tenemos que cuando hay esta malabsorción, la persona, como no está obteniendo una buena cantidad de nutrientes, empieza a sentir más hambre. Empieza a sentir más hambre porque tiene que comer más para obtener los nutrientes necesarios, pues, para un desarrollo relativamente correcto de toda la parte, pues, no solo de funcionamiento del organismo, sino de la parte mental. Y esto pues obviamente hay un exceso de calorías y esto haría que la persona empiece a subir de peso, la persona a tener sobrepeso y obesidad debido muchas veces a esta ansiedad que se ha generado por la falta de nutrientes, por la mala absorción que se está llevando, por precisamente la relación que decimos que hay entre el hígado y la parte intestinal. Esta es una parte importante porque cuando hay un problema intestinal, por ejemplo, un colon irritable, un síndrome de permeabilidad intestinal, esto hace que los poros del colon se amplíen y aparte de eso hay una disbiosis intestinal, es decir, la microbiota está funcionando mal. Entonces hace que productos de desecho que deberían ya de eliminarse se reabsorban. Aquí vemos que hay una conexión de los intestinos con la vena porta. Esta vena porta va directamente hacia el hígado y entonces como los intestinos están absorbiendo estos desechos que deberían de normalmente haberse eliminado y más si hay estreñimiento, pues con mayor razón porque van a permanecer mucho más tiempo esos desechos en los intestinos y eso va a hacer que, digamos, facilite más esta absorción por parte de la porta. Se los está mandando directamente al hígado y el hígado entonces va a sufrir una congestión, empieza a inflamarse, a congestionarse y empieza a acumular esos tóxicos que como hemos visto en la fase 1 y en la fase 2 de desintoxicación no es capaz de llevarla de forma adecuada y entonces ya empiezan a pasar a circulación general y generan los problemas que normalmente pues estamos mencionando. Otro problema que si no han visto pues la presentación que hice de hígado graso está dentro de los videos que he hecho, se los voy a dejar al final. De pronto está eso que es la enfermedad benigna más frecuente, no vamos a profundizar mucho porque pues ya se hizo una presentación exclusiva de lo que es el hígado graso y todas sus consecuencias y sus secuelas, pero básicamente también va a predisponer mucho a lo que es la obesidad, a lo que es la diabetes, la misma hipertensión, es decir, enfermedades crónicas que pues obviamente van a conllevar a muchos problemas dentro del organismo. Aquí nos detenemos de pronto en las enfermedades crónicas porque cuando hay mucha toxicidad producida por el hígado que se queda estancada, entonces inicialmente también predispone más a enfermedades crónicas, como estamos mencionando, pero también a tumoraciones que inicialmente suelen ser benignas. Entonces se empiezan a producir tumoraciones a nivel de los riñones, empiezan a aparecer los cálculos renales, empiezan a aparecer los mismos cálculos a nivel de la vesícula porque no hay una adecuada secreción de la bilis y empiezan a formarse cálculos allí. Empieza también a haber lo que es problemas en las mujeres, por ejemplo, quistes en los senos, quistes en los ovarios, empiezan a haber los llamados lipomas, que son unas acumulaciones de grasa que normalmente se notan en la piel, que como mencionamos son tumoraciones benignas, pero son simplemente manifestaciones de que algo internamente no está funcionando bien. Con la misma intoxicación, cuando la sangre va contaminada, empiezan a haber manifestaciones mucho también en nivel de la piel. Hay más alergias, hay mucha predisposición a lo que es dermatitis, hay mucha predisposición a lo que es incluso estas arañitas vasculares que habíamos mencionado. Pero digamos que esto sigue a través del tiempo y que no se hace nada porque muchas veces el hígado como es un filtro, nunca lo limpiamos, nunca hacemos nada por mejorar su función y con el paso del tiempo entonces estas inflamaciones o estas tumoraciones benignas pues ya no es capaz de sacarlo por ninguna parte y empiezan a aparecer ya son los problemas malignos. Y hablando precisamente de lo que estamos mencionando de los tumores malignos, estos se producen porque la misma inflamación que se produce por la intoxicación a nivel del hígado, lo que hace es que haya un estancamiento en la función
de los linfáticos, que los linfáticos son unos vasos muy importantes en nuestro organismo que básicamente lo que hacen son sacar toda la basura, todo lo que está contaminando el cuerpo, obviamente también impulsado por el hígado, para ya excretarlo y ya eliminarlo. Cuando estos linfáticos se estancan y no hacen bien su función, lo que pasa es que las células se van a ver rodeadas de muchos tóxicos porque el organismo no los está eliminando, y esto hace que pues obviamente pueda haber cambios a nivel del ADN y provoque mutaciones. Estas mutaciones pues se van a convertir en cánceres. Entonces ahí ya a la larga lo que va a empezar a producir ya un cuerpo que no le hemos prestado atención con las primeras manifestaciones de falla en la función hepática, es que empiezan a aparecer diferentes tipos de cánceres. Entonces es otra de los problemas que lleva una mala función hepática con el tiempo. Obviamente esto no se suele presentar de la noche a la mañana, es decir, pueden pasar muchos años para que pase una situación así, que aparezca ya el cáncer como tal, pero pues obviamente la idea es no darle esta ventaja y hacer una buena limpieza, hacer una buena eliminación de lo que son los tóxicos o volver a estimular una buena función hepática para que los linfáticos vuelvan a funcionar. Las células cancerígenas normalmente son anaeróbicas, es decir, que no necesitan como tal el oxígeno para poder sobrevivir. Esto es como un método de sobrevivencia que las células, al verse faltas de oxígeno, no les llega la suficiente ya nutrientes, entonces ellas eh, empiezan a trabajar con un mecanismo anaeróbico y pues obviamente hacen estas mutaciones transformándose en el cáncer. Ya a nivel de lo que es a nivel cardíaco, como vimos en las funciones, cuando hay mucha inflamación y el hígado no está funcionando bien, a nivel de las arterias y a nivel de los vasos sanguíneos empiezan a formarse placas de ateromas, básicamente también porque empiezan a subir el colesterol en la sangre, los triglicéridos, las LDL, las VLDL, que son los tipos de lípidos malos que hacen muchos de ellos que en la sangre empieza a haber un estancamiento a nivel de los vasos y entonces se empiezan a formar unas placas que se llaman de ateromas, y esto evita que el paso de la sangre adecuadamente a través de estos vasitos. Entonces esto puede llevar a provocar infartos cuando hay un taponamiento grande, o trombos, es decir, se desprenden y pueden provocar impactaciones, por ejemplo, en el cerebro, en el mismo corazón, a nivel de los pulmones. Otro de los problemas a nivel circulatorio que da es que cuando hay estas inflamaciones empiezan a ver los glóbulos rojos a comportarse con algo que se llama formación de reloj, que esta formación no es más que los glóbulos rojos se empiezan a amontonar, y entonces al estar agrupados obviamente no suelen soltar la cantidad de oxígeno necesaria y no suelen nutrir bien a las células. Esto también pues suele traer muchísimos problemas porque las personas pues obviamente van a tener una mala oxigenación a nivel celular y empieza a haber un mal funcionamiento. Entonces, como vemos, pues, hay muchísimas alteraciones relacionadas con una mala función hepática. Estas son simplemente pues algunas, ¿no? Porque pues dentro de las muchas funciones que tiene el hígado, obviamente puede haber afectación o puede haber también daño a nivel de otro tipo de órganos o sistemas. ¿Qué síntomas se presentan cuando el hígado empieza a tener algún tipo de alteración? Inicialmente estos síntomas pueden llegar a ser muy inespecíficos, por eso hay que tener mucha sospecha clínica, hacer una buena historia clínica, hacer un buen examen físico, porque estos síntomas inespecíficos pueden empezar desde sensación de fatiga, ansiedad, dolores de cabeza, insomnio, pueden haber sensaciones como de mareo, puede haber hormigueos en las manos, en los pies, puede haber sensación de pesadez o dolor en el hipocondrio derecho donde está localizado el hígado, puede haber también sensación de llenarse de gases con distensión abdominal, náuseas, incluso vómitos, mal aliento. Estos son síntomas que realmente son inespecíficos y que pudieran también llegar a presentarse por algún otro tipo de alteración.
pero cuando se presentan todos juntos o muchos de ellos, pues ahí sí ya tenemos que empezar a sospechar de que hay un problema no solo del hígado, sino también a nivel digestivo, bien sea del colon o del intestino delgado también, que muchas veces obviamente están asociados este tipo de problemas. Ya unos síntomas más específicos del hígado, pues son, por ejemplo, la ictericia, lo que es la coloración amarilla de la piel. Esto se presenta mucho en hepatitis, sobre todo cuando son hepatitis virales. Es una de las manifestaciones más comunes, que la piel se ponga amarilla, las escleras, las conjuntivas. Puede haber también unas heces como más blanquecinas, que se llama colia, y por el contrario, la orina más bien oscura, que se llama coluria. Puede haber también pérdida de peso, falta de apetito, también puede haber edema o inflamación a nivel de los tobillos, de los pies también, telangiectasias, que son como unas arañitas vasculares que son como de color rojizo. Los morados en la piel se hacen presentes en muchas ocasiones con mucha facilidad debido a que el hígado maneja también mucho lo que son cuestiones de coagulación. Estos son síntomas ya más específicos del hígado y ya cuando ya la enfermedad está muy avanzada puede haber una encefalopatía hepática, que la persona empieza a tener confusiones, empieza a tener incluso, pues no es tan común, pero pueden llegar a tener incluso convulsiones y cambios como en la personalidad. Entonces esto ya es una encefalopatía hepática que se presenta mucho ya cuando son sobre todo muy común en enfermedades crónicas como por ejemplo puede ser el hígado del alcohólico o en hepatitis que ya son de tipo crónico también. Eh, ¿Y qué utilizamos los médicos para hacer un diagnóstico de cuando hay un daño o una alteración hepática? Básicamente, cuando hay algún tipo de sospecha, solemos pedir unas pruebas sanguíneas que se le llamamos las pruebas de función hepática, precisamente, porque con ellas buscamos ver si ya hay un daño a nivel celular. Las pruebas más comunes son las transaminasas hepáticas, las fosfatasa alcalina, la misma bilirrubina, incluso la albúmina sérica. También hay pruebas ya pues de lo que son imágenes diagnósticas como es la ecografía, que con esta también podemos ver, por ejemplo, cuando hay un hígado graso, que normalmente se reporta como estatosis hepática. También podemos hacer una resonancia, una tomografía. Esto pues ya nos ayuda a ver incluso ya si hay algún tipo de tumoración, diferenciar, por ejemplo, algunos tipos de enfermedades como es el absceso amibiano. Por último, como método diagnóstico, ya la biopsia cuando se tiene muchas dudas, por ejemplo, en el caso de querer determinar si hay una masa a nivel del hígado, si se trata de un cáncer. Entonces, hay muchas herramientas de diagnóstico, pero volvemos a lo mismo. En procesos iniciales, ni siquiera estos exámenes suelen salir alterados. A veces la ecografía, una de las que primero nos puede dar alguna señal porque nos reporta un poco más de grasa, es decir, un hígado graso, y es ahí donde tenemos que empezar a poner cuidado y empezar a cambiar hábitos, sobre todo alimentación y acompañado de ejercicio y pérdida de peso si la persona está en sobrepeso para empezar a tratar ese tipo de problema. Como pudimos ver, son múltiples las alteraciones que puede dar un desequilibrio a nivel del hígado. Y no solo estas, hay muchas más porque tenemos que tener en cuenta que aproximadamente son 500 procesos metabólicos que se llevan a cabo a nivel del hígado. En este tipo de casos, pues claro, cualquier desequilibrio va a manifestarse de alguna manera. Eso es uno de los problemas que a veces se tienen en la medicina tradicional o alopática, que como se encasillan o el médico se suele subespecializar en una sola parte del cuerpo, muchas veces esta parte del cuerpo suele estar afectada por un proceso a distancia. Por ejemplo, que no mencioné dentro de las patologías más comunes, que también suele estar la migraña. La migraña muchas veces puede estar provocada por algún desequilibrio hepático debido a que una sangre contaminada que no ha logrado pasar por las dos fases de desintoxicación llega a los vasos del cerebro y estos pues normalmente debe llegar una sangre muy bien oxigenada, con muy buenos nutrientes para nuestras células cerebrales, y cuando no es así, entonces puede empezar a provocar este tipo de problemas como son los dolores de tipo migrañoso.
Entonces muchas veces lo que empezamos es a dar analgésicos para tratar el dolor de cabeza, pero descuidamos que puede ser secundario a un proceso como un daño o una alteración de la función a nivel del hígado. Y, y estamos incluso sobrecargándolo más porque estamos dando muchos medicamentos durante mucho tiempo que va a sobrecargar más el hígado porque tienen que procesarse y metabolizarse precisamente allí. Entonces no estamos haciendo gran cosa, de pronto quitamos el dolor por unas horas, pero nos va a volver precisamente porque no estamos atacando el problema primario. Entonces ese es otro de los ejemplos básicamente de cómo el hígado puede alterar a distancia algún otro órgano o sistema. Entonces tenemos que quedarnos con eso, de que tenemos que tener muy en cuenta no solo la parte en sí del hígado, sino todo el sistema digestivo, lo que son los intestinos, el estómago, el mismo páncreas, porque muchas de las enfermedades, incluso crónicas, suelen empezar en un desequilibrio en este tipo de sistema. Básicamente, esa es como la idea general. Espero les haya gustado. En una próxima revisión vamos a ver cómo desintoxicar el hígado, cómo hacer una buena limpieza, cómo evitar que se enferme, cuando está enfermo, qué alimentos, qué medicamentos o qué podemos hacer incluso a nivel de casa para ayudarnos. Entonces nos vemos en una próxima revisión. No olviden darle like, suscribirse y espero también sus comentarios. Gracias.